Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Buffy the Vampire Slayer. ¿Esta semana nos casamos? Me parece que sí. Big Todavía no wedding entiendo coming muy up. bien You and Tara are speaking la again. realización de esta You want to call? escena. ¿Por qué un lado y un lado no estaban? O sea, eso se hace cuando no están juntas al mismo tiempo. Look at its arms. I know. But it's my duty. Un vestido. I'm Buffy the bridesmaid. Well, maybe if I ask Anya, I can still go with the traditional blood larva and. ¿Por qué tiene esas mangas y ella no? I just can't believe everyone bought that story about Anya's people being circus folk. You see the guy with the tentacles? What's he supposed to be? Inky the squid boy? Mr. Harris threw up in my purse. You look beautiful. You guys look so beautiful. Knock yourself out there, Kevin. That's Krellman. Right. We met. You said I resembled your mother-in-law. Tony. Now nothing on earth can stop this wedding now. ¿Es al aire libre la boda? Ojalá no. Claramente, esta boda va a estar interrumpida por un montón de cosas. Va a ser uno de esos episodios en los cuales se va todo al demonio y terminan casándose entre, o sea, en un pequeño grupo con solo la gente que quieren. I must wear Das Cumberbund. So you shall. Slayer strength. Y si alguien puede, es la cazadora. Ay, ¿se acuerdan cuando Sander estaba enamorado de Buffy? Glowing. Oh my god. Maybe you're pregnant. Maybe. I don't know. Maybe I'm just happy. Ay, qué lindo, me pone muy contento. Don't cry, Buffy, because I'm gonna start crying. Oh, good. Good, Terry. To cherish you, to honor you, but not to obey you, of course, because that's anachronistic and misogynistic. And who do you think you are, like a sea captain or something? La amamos, la amamos. Take care of my heart, won't you please? Take care of it because it's all that I have, and if you let me, I'll take care of your heart. Qué hermoso, por favor. Thanks. It's probably the blush of imprudent spending. Do you think Xander will like it? Está hermosa. It's just I'm so excited, and I want to share it all with my best friend. I get to be with my best friend forever. Qué hermoso, estoy muy contento. Nothing you wish was different. Holly, for yuck's sake, take a day off. We're not here to do vengeance. We're here to mingle. Spike. So yeah. Anyway, that's my date. She's with me. My date for the wedding. Ok. Yeah. Till death do us part. That's what cracks me up. Dios. Es como que siento que todo puede salir muy mal. Y entró el señor. ¿Será el padre de Anya? I'd say you look like you're ready to get married. Necesitamos un amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me contesten. Just go ahead. I'll be a sec. Qué alta que está Ton. You can't get married today. It's a huge mistake. Yeah, right. Thanks for the advice, Uncle. You don't recognize me, do you? I'm sorry, I It don't. sounds crazy, Es I él del know, futuro. but you have to believe me. I'm Xander Harris. I'm you. I'm you from the future. Oh, from the future. For a minute, I thought you were a nutball, but now that you're from Please, the please, future. listen. No in the past. I can prove it to you. Ok, how? Well, for starters, I probably wouldn't need to drink so much, would I? Ja 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 ja. The bride's dermatologically challenged family shrub. Sit down. Sit down, you cough up a couple of grand, Squidly. Would you Qué persona horrible. look at it? Mm, You'll see what I've seen. Feel what I've felt. Well, it didn't save her, did it? All it did was ruin our lives. Supuestamente se murió. Buffy, in this reality. No. And I know that you're not my real dad, and I hate you. I hate you both. I wish you'd die. If I hadn't married you, I wouldn't have had to hate myself for the last 30 years! What was that? A glimpse of your future.
harnessed by magic. No, no sé. Debe ser un miedo. Okay, what did I do? Listen, I don't have love. Él no haría eso. Sometimes two people, all they bring each other is pain. No le creo al viejito. But she seems like a very nice attempt at making me jealous. Is it working? A little. It doesn't change anything. Yeah, it hurts. I'm sorry. Or good. I pretty much deserve. That's not true. You Siempre la defiende. God, this is hard. You glow. That's because the dress is radioactive. ¿Por qué le creería? Yo creo que lo que hizo fue darle como los miedos que él tenía presentes. Do you know how much I love you? Don't have as much as I love you. Oh, I promise to have sex with you whenever I want. And, He's gone. Xander disappeared. sí. He's half minister, half doctor. He's a minotaur. Not, of course, to be confused with a minotaur, because he's a, man, this doctor, minister, man. hurt and sadness. Alone was better. And then, suddenly there was you. So, I get it now. I finally get love, Xander. I really do. You made us pay for the whole thing, and now she's gonna louse it up. Women. I offered to help. My family is worse. No way. Mine is so messed up you have no idea. The minister's not here yet. Well, then we just have to get married without a minister. ay, cuando se entere que no esté. No sé hacer malabares. But the groom, he took off and no one can find him. Oh, fuck. What? I'll catch you later, Don. Oh, great. Put it on. Another Harris family joke. Why don't you have another drink? Don't touch me with those nasty circus things. That's it! Se lo merecía. Thanks. You okay? Yeah. No estaba yendo a buscar a Xander. You tell me, old man. You tell me why he He left. left because of you. I didn't do anything. Next thing I know, it looked like this, and I'm being tortured in another dimension. I forgot. Well, I didn't. Somehow get here. And Vosotros le arruinó el maquillaje. Yo pensé que le había rajuñado y iba a estar toda sangrando. your future, or his nightmare vision of your future. Pero creo que lo que más lo aterró a él es haberla matado. That's it. That's all you did. I love to see you cry, and now I'd love to see you scream. It was all lies. Well, what he showed you, it wasn't true. He just wanted to break us up. Doesn't matter now. It's gonna be okay. ¿Is it? Tiene cara de igual me voy a separar. It's dead. Yep. Is anyone else waiting for it to go poof? Maybe we can cover it with flowers. I know. But? What he showed you, it wasn't real. I know it wasn't real. But it could be. What was it? Was it about me? Because he wanted you to hate me, Xander. No. It wasn't you. Él era el problema. It wasn't you I was hating. We can't start over. I don't want to hurt you. Not that way. Ay, volvé corriendo, Xander. Por favor. Por favor. No dejes que tu familia te haga esto. Si la amas un montón. I'm tired of crying. ¿Volverá hacia atrás ella? When you were a vengeance demon, you were powerful. At the top of your game, you crushed men like him. Es irónico por eso, porque It's time you got back to what you do best, le pasó don't you think? lo que ella estuvo todo el tiempo castigando. I wish. Esa es una canción de
Into the Woods. I wish my cow... No me acuerdo. No me la acuerdo. Antes me la sabía, pero me la olvidé. Hablemos un poco de este episodio de Buffy the Vampire Slayer. Un capítulo que en principio les tiene una premisa que me pareció bastante cliché. No, es como que sentí que si íbamos para ahí, iba a ser un poco igual a todo. El tema es que también hay que tener en cuenta que Buffy es una de las primeras series sobrenaturales a este nivel, ¿no? Así que si inventan ellos el cliché, no es cliché. Pero no sucedió. Incluso, a pesar de ser una de las fundadoras de lo que podría ser el cliché en el universo sobrenatural, ¿no? Porque como que estas series marcan las reglas que uno después sigue. No fue a eso, no fue a lo obvio, no fue al odiamos a nuestra familia, nos casamos en separados, sino que fue como algo mucho más tremendo y doloroso, y me parece que incluso hasta humano, irónico también. Es como que juntó todo. Y brillante porque desde lo que es escritura, ¿no? O sea, a mí me parece que se me hubiese ocurrido quizás algo completamente diferente. Y que hubiese sido bastante boludo, porque yo realmente soy muy fan del amor y me gusta la idea de que la gente se case y sea feliz. Entonces yo hubiese apuntado para eso. Hubiese apuntado para que se casen, porque siento que además también, como Buffy, veía como esta relación perfecta. A pesar de los miedos, la veía como muy perfecta, como muy, muy bien construida en sus cimientos. Entonces, llegar a este punto me parece que es fascinante por los dos motivos cuales les mencioné, ¿no? Por lo humano de todos los miedos de Xander y lo irónico del final de la relación de Xander con Anya, porque Anyanka lo que hacía era básicamente vengarse de hombres como Xander, que obviamente nosotros entendemos que Xander no lo hizo a propósito y que no lo hace de mala persona como quizás lo habrán hecho muchas otras personas y los hombres que quizás fueron castigados por Anyanka, pero igual terminó generando lo mismo, porque incluso calculo que te termina doliendo mucho más si es una persona que vos crees que es buena, que te ama y que te va a amar para siempre. Y que no es que se fue con otra, se fue porque algo de su futuro lo asustó y en ese futuro estabas vos. Y aunque no sé si quizás ella podrá entender qué fue, me parece que es súper humano que Xander tenga el miedo que tiene. Y que la verdad es que a mí me gustaría, y trato mucho de decirle al mundo, como desde este lugar más teórico, ponele, que es sencillo olvidarse de la familia. Y es sencillo decir, vos sos diferente, porque lo venís siendo desde que empezó la serie, y porque lo venís siendo y lo vas a seguir siendo siempre. Pero quizás no. Y a mí me pasa, por suerte tengo padres muy buenos, tengo un padre y una madre muy buenos. La realidad entonces es como que a mí me cuesta mucho imaginarme estar en ese lugar. Pero una persona que fue criada de la manera que fue criada Xander, que ve el matrimonio como lo ve Xander, con la relación que tienen su padre y su madre, es normal que no crea. Pero algo que venía demostrando desde el comienzo de la serie es que él estaba luchando contra esa herencia. Y que parecía hasta el día de hoy que le iba ganando. Y que a pesar de todo le iba a seguir ganando. Y quizás incluso me hubiese gustado muchísimo que Willow lo encuentre. Y que lo encuentre a él llorando. Y que le diga, ¿no? Como, vos no vas a ser así. ¿Y qué sabes? No lo sé. No lo sé, o sea, estoy como al borde de que eso me transforme. Porque lo que le pasó fue, me rompí la columna, no puedo trabajar. Y eso me destruyó a mí como persona. Y es así con todo, la vida es muy simple, ¿no? Es como que en un segundo está todo bien y 2 segundos más tarde quizás no. Entonces, como es tan frágil todo, él no puede estar seguro de poder triunfar siempre. Lo que tiene que pasar es que entienda que Anyanka es la persona que lo va a ayudar, ¿no? Porque no lo hace solo por él, sino que lo hace por Anya. Y estar juntos los hace a los dos mejores. Y que bueno, espero que lo entiendan. La verdad es que no me gustaría que se termine así todo. Anya parece como que va a volver a tener sus poderes. Esperemos que no, esperemos que realmente puedan solucionar este problema, porque creo que los dos se lo merecen.
desde lo irónico me parece increíble también, porque es lo que le pasó a Anya y creo que es muy inteligente todo, es muy inteligente y me molesta no haberlo pensado como guionista. Pero bueno, eso así como sobre el casamiento. La verdad es que no hay mucho más para decir, la familia Sander es odiosa y nunca los habíamos visto, siempre los habíamos como escuchado de fondo, pero nada, sí, odiosos. Shippeo a ¿cómo se llama? Dawn con el demonio ese. Ojo ahí, ¿eh? Y nada, creo que así como lo último que podemos hablar del episodio, creo que son esa conversación que tiene Spike con Buffy, que no sé, me da pena también. Es como que siento que si bien ella lo usó y bueno, todo lo que sabemos que pasó la semana pasada y que se separaron porque, bueno, necesitaba eso Buffy, me da la sensación que pueden seguir intentando y tratando. El problema es que sí, a Buffy me parece que le sigue dando mucho miedo el mundo exterior y cómo podría haber esa relación. Pero no sé, siento que William mejoró mucho y que incluso en estas ideas de preocuparse constantemente por Buffy a pesar de que tenga el corazón rotísimo y que, no sé, me gustaría que llegue el punto en el que puedan, aunque sea, tratar. Creo que el tratar es algo que merecen hacer, ¿no? Como que creo que llegamos tan lejos y creo que podrían intentarlo. No sé, yo creo eso y que me gustaría que prueben, que pase. Porque también me pasa que lo veo a Ángel como, bueno, enamorándose de Cordelia y siento que quizás es eso, quizás fue un primer amor muy fuerte, pero la vida sigue, ¿no? Entonces todos volvemos a enamorarnos otra vez, o por lo menos tratamos, ¿no? Todo el tiempo seguimos buscando el amor a pesar de ser lovesick girls o boys o lo que sea, ¿no? Que quiera hacer. Pero bueno, al final seguimos buscando por amor y esperemos que, no sé, lo puedan encontrar, creo que se lo merecen. Nada, eso es un poquito de lo que puedo decir del episodio, así que me voy a ir. Si les gustó el video, por favor, comparten, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos acá al costadito. Acá al costadito me pueden comentar lo que quieran.